verso que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3 y verso 15. Es un verso bien conocido y que espero que usted se recuerde de él. El tema de esta mañana es los que hallan gracia delante de Dios. Los que hallan gracia delante de Dios. ¿Cuántos dan testimonio que hallaron gracia delante de Dios? La hallamos cuando Él nos hizo nacer de nuevo. No merecíamos absolutamente eso y Él nos dio gracia. Hay un verso que dice: salvos por su gracia. Así que no lo merecemos. Por eso gracia se define como un don o un regalo no merecido. La salvación es por gracia, ¿verdad, mis hermanos? No es por estar en una organización, ¿verdad? O por estar bajo la cobertura de un hombre. No, es por su gracia. Tiene el verso, dice, vamos a leerlo en la versión Las Américas: y pondré enemistad entre tú, le está hablando a la serpiente, y la mujer, lo dice Dios, como resultado del pecado, y entre tu simiente. Algún día tenemos que estudiar la simiente de la serpiente. ¿Cuál será esa? Y su simiente. Y sí sabemos cuál es la simiente de la mujer. Pero me parece que en todas las versiones que usted tiene hoy aquí, y si usted tiene otra cosa me lo indica, lo que inmediatamente aparece es un artículo determinado que dice él. ¿Así dicen todas sus Biblias? ¿O hay otra Biblia que diga de otra manera? ¿Sí? ¿No dice él? ¿Cómo dice? No logré oír. Pero quizá al final vemos la versión que tiene mi hermano. Pero dice: él te herirá en la cabeza. Note que está hablando de la simiente, que pueden ser muchos, ¿no? Pero aquí está diciendo en una forma singular él. ¿Y a quién se refiere? ¿Como simiente de la mujer? Al que murió en la cruz. Y muriendo en la cruz, hiere. Es más contundente el hebreo cuando dice aplasta. Aplastó la cabeza de la serpiente. Por eso es que somos salvos. Él te herirá en la cabeza y tú, hablándole siempre a la serpiente, lo herirás en el calcañar. Y algunas versiones dicen: tú herirás su talón, para que nos quede bien claro. No logro oír. Picarás. Ok, vamos a ver qué versión es esa, muy interesante. Su talón. Ahora, la herida en el talón es la cruz. ¿Sí? La serpiente creyó que muriendo el Señor en la cruz, ahí se terminaba todo. Y usted sabe que esa muerte no era todo lo que el Señor iba a enfrentar, sino que lo más delicado, que no muchos entienden y también tenemos que enseñarlo. Tenemos que encontrar los momentos para enseñar eso. Lo tenemos que hacer muy despacio, tal vez con gráficas, porque el Señor también experimenta el holocausto. Y al experimentar el holocausto, donde Él es consumido hasta las cenizas, entonces Él sigue la ruta del pecador. Y obviamente el Salmo 22, si usted lo lee en casa despacio, léalo bajo esta luz, usted se va a dar cuenta que el Señor dice: mis entrañas se derretían como cera. Y entonces uno lo entiende a la luz del tema doctrinal revelado al hermano Otto sobre
lo que es el holocausto. Si nosotros lográramos entender eso, amaríamos mucho más al Señor. Porque muere en una cruenta muerte, la muerte más cruenta que el Imperio Romano podía dar, al más terrible asesino, la sufre el Señor en la cruz, pero lo que conllevaba el holocausto era una separación completa del Señor, porque cargó todos tus pecados y todos los míos. ¿Será entonces que nuestra respuesta debería de ser no pecar? Si entendemos lo que Él sufrió por nuestros pecados, indudablemente, ¿verdad? Pero yo le quiero hablar sobre los que hayan gracia delante de Dios, y precisamente son Adán y Eva los que primeramente vemos ahí en el Génesis que hallaron gracia delante de Dios. Y entonces usted puede darse cuenta que aquellos que hallaron gracia delante de Dios especialmente lo hicieron frente a juicios. ¿Y cuántos saben que el mundo está por enfrentar los mayores juicios de los cuales no se ha tenido noticia? ¿Está usted consciente de eso? O en esa tardanza de la parucía del Señor, donde muchos cristianos evangélicos, para ubicarnos, ¿verdad? Porque no somos cristianos, como dirían algunos, de los llamados universales, ¿verdad que sí? Nosotros somos hijos de Dios. A mí me gusta más ubicarme como un hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el que ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero el mundo, lo querramos o no lo querramos, lo creamos o no lo creamos, está por enfrentar los juicios más terribles que se hayan podido ver en la historia de la humanidad. Y aún en la historia de aquellos que, no siendo exactamente humanos, enfrentaron juicios. ¿Aló? Usted sabe que hubieron hecatombes terribles antes de que Adán y Eva estuvieran en la tierra. Yo no sé si usted cree eso. Yo me preocupo por los nuevos que están visitando Betel, porque puede ser que de esto no sepan. Tal vez tenga que hacer un discipulado con los nuevos, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Para ponerlos al día de algunas cosas, o con algunos viejitos que todavía no han entendido. Digo viejitos de Betel, pues, que tienen bastante tiempo de venir a Betel y tal vez todavía dudan de muchas cosas que no han entendido. Entonces, note usted que Adán y Eva, en el capítulo 3, nosotros nos damos cuenta de su caída, de su desobediencia. Pero el Señor, en este verso, yo se lo voy a leer en una versión que no la encontraba en mi biblioteca, pero ahora que viajé, la pude encontrar y me la regalaron, gracias a Dios, que es la versión Schockel o Schockel Mateos, que le gustaba mucho al doctor esa versión. Y dice, pongo, fíjese que no dice pondré, esta versión, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el linaje suyo. Él herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. La muerte de Cristo significó que todo lo que nos era contrario, ¿se acuerda usted que el Nuevo Testamento dice que hay una acta? ¿Sí? Que nos era contraria. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar qué había en esa acta? Que a usted le era contraria. Y es un acta por cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué tendría esa acta que le era contraria? ¿Qué piensa? Pensemos un poco. Todos nuestros pecados, ¿cierto? Estaban ahí en esa acta. Todos, 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 todos. Pero dice que Él la clavó en la cruz. Las clavó todas.
Aleluya. O sea que su muerte es de gran importancia porque nos libera del poder del pecado. Pero note que esa era la herida en el talón. Pero cuando dice Él te herirá en la cabeza, como le digo, me gusta más el hebreo cuando dice Él te aplastará la cabeza. Porque eso habla que el poder de la serpiente, que el Señor la reprenda, definitivamente ya no puede estar sobre nosotros, a menos que nosotros abramos la puerta, no dejándonos alcanzar por el pecado, sino buscando nosotros el pecado. ¿Entiende usted esa figura? El pecado nos trata de alcanzar y nosotros tratamos de huir. Pero otra cosa diferente es que usted vaya detrás del pecado, teniendo el sacrificio de Cristo como algo no importante. Cuando nosotros vemos bajo esa perspectiva el pecado, entonces nos cuidaremos en una época en la que es urgente la consagración. Yo no me voy a cansar de decirle, hermano, la necesidad, jóvenes, niños, prejos, varones, varonas, ancianos, porque hasta el anciano peca, ¿verdad? Solo amén dicen aquí adelante, los de atrás se quedan pensando, pero gloria a Dios por los que dicen amén. Amén. Sí, definitivamente la mente puede pecar y obviamente nuestra alma puede ser conducida inadecuadamente. Y entonces podemos nuevamente, si nosotros nos descuidamos, ser esclavos del pecado. Si nosotros nos descuidamos. Entonces, esos pecadillos, que algunos les llaman de esa manera, que a veces nos permitimos, tenemos que ser cuidadosos porque no hay que permitirse ni minimizar el pecado. Un pastor muy atinadamente decía algo que nosotros en el contexto del IM decimos, aunque tiene su razón. Cuando hablamos de la administración del alma, hablamos de áreas, ¿verdad? El área tal, el área cual, pero dice, desde que hablamos de área estamos minimizando las cosas. En ese sentido tiene razón, porque es más fácil hablar del área que te afecta que hablar del pecado que te está afectando. Entonces, definamos que aunque se maneja como un área, esa área te está llevando a pecar y hay que llamar por su nombre a las cosas. Dice amén. Bueno, ¿cómo fue que Adán y Eva, que desobedecieron a Dios y que a través de este verso el Señor les da esperanza? Porque note que le llaman a este pasaje el proto o el primero, el protoevangelio, porque ahí está la promesa. 4000 años antes le están dando la promesa a Adán y Eva que alguien que nacería de la mujer, refiriéndose a Cristo, por eso dice Él, está bien definido eso, iba a traerles salvación a ellos y salvación a todos los que vivieron y que por la fe en esos 4000 años confiaron a través, los que estuvieron en la ley, de las sombras, los sacrificios, que cada animalito que moría y derramaba sangre hacía realidad lo que en el Antiguo Testamento también se dijo, que sin derramamiento de sangre no podía haber, ¿sí? Se necesitaba sangre. Ahora, algunos quizá les tocará pensar, como nuevamente estuve meditando yo y dándole gracias al Señor por el pastor que tuve, con una revelación tan especial. Porque Adán y Eva recibieron esa revelación y podríamos decir que en esa rueda de la historia de 4000 años sobre la salvación, indudablemente en la región, en ese pueblo llamado Israel, primero con
los patriarcas y luego el pueblo de Israel, por lo menos de Abraham para Cristo son 2000 años. De Adán a Abraham son otros 2000 años. Pero antes de que hubiera ley, de alguna manera algunos le llaman a eso el pacto de la inocencia, donde el Señor también juzgaba a través de la conciencia a cada persona, porque no había ley que les mostrara que era pecado y que no era pecado. Uno se pone a pensar en las culturas antiguas. ¿Y cómo fue que en esas culturas antiguas tuvieron algún tipo de revelación? Pero eso nos indica que hay un sacerdocio que lo conocemos como en el orden de Melquisedec, que seguramente, porque Dios es justo, y trajo algún tipo de revelación, pero que yo diría, se corrompió, porque el enemigo siempre trata de corromper lo que es de Dios. Por eso las culturas mesoamericanas y probablemente muchas culturas antiguas, ¿de dónde sacaron el derramamiento de sangre pero humano? ¿No será que tenían algún conocimiento de derramamiento de sangre, pero ellos lo tergiversaron y lo contaminaron? Bueno, son preguntas que quizá alguno de ustedes va a encontrar respuestas. Pero note usted que lo primero que hizo ahí en el verso 21, acompáñeme a capítulo 3 y verso 21 de Génesis, donde vemos que Adán y Eva hallaron gracia delante de Dios, es que dice la Escritura, si lo leemos, y el Señor Dios, tal vez usted no logra ver algo que hay que verlo, pero cuando dice el Señor Dios está hablando Jehová Elohim. Jehová Elohim. Entonces Jehová, que aparece a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento, no se olvide que cuando lo traducen Señor, siempre sigue siendo el tetragramatrón, el que para los judíos es innombrable, y que algunos pues tratan de ver cómo una palabra sin vocales la tratan de fonetizar poniéndole vocales para que en el español nosotros más o menos entendamos cómo se oiría, y lo muestran como el Yahweh. Y la mayoría de traducciones católicas entonces ponen Yahvé, ¿sí? Pero todo eso es el YHWH, tetragramatrón. Entonces, aquí se traduce en versión Las Américas como el Señor. Y Dios, que es la palabra que dice, y el Señor, el Yahweh Elohim, Dios, dijo a la serpiente. Perdón, estamos en el 21. Y el Señor Dios hizo, eso es lo que quiero que vea, vestiduras de piel para Adán y Eva, o para Adán y su mujer, y los vistió. ¿Se acuerda que cuando ellos pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos? Y uno también se tiene que preguntar, ¿cómo era que no se habían dado cuenta antes del pecado que estaban desnudos? Y tal vez algunos de ustedes también oyeron las enseñanzas del hermano Otto. Yo aquí en Betel tengo libertad de decirlo, porque en otras latitudes no les gusta que uno mencione el nombre del hermano Otto. 25 años de mucha crítica para que muchos digan por qué mencionan al hermano Otto. Pero nosotros lo mencionamos porque no es nuestro. Y aquí hay testigos suficientes que saben que esto se lo revelaron a este varón. Y es nuestra referencia en el sentido de lo revelado, porque la palabra profética más segura es nuestro verdadero marco de referencia, lo que es la inspiración de parte de Dios. Pero no tengo ninguna pena de poder trasladarle a usted, especialmente a las nuevas generaciones, que sería muy bueno que estudiaran la palabra bajo esa revelación y no se dejaran apantallar por otras cosas que muchas veces aparecen dentro de este gran abanico doctrinal que hoy por hoy hay
y que todo el mundo puede tomar mano de ciertas cosas. Pero probablemente lo que tenían era una cobertura de luz. ¿Se acuerda lo que dice San Juan capítulo 1, verso 4? ¿Sí? Lo leemos rapidito. Acompáñenme al Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 4. Dice, en él estaba la vida. Está hablando en el contexto del verbo. En él, es decir, en el verbo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Si usted lo ve en el contexto del capítulo 1, cuando dice en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, entiéndase la vida Zoe, que es la vida del Espíritu. Y la vida era la luz de los hombres. Hay una versión que dice, y la vida era la luz de los hombres luz. Bueno, dejémoslo ahí, ¿verdad? Porque yo lo que quiero animarlos es a profundizar, hermanos amados. Amén. Entonces nos damos cuenta que Adán y Eva fueron vestidos, pero fueron vestidos de pieles. Y esas pieles tuvieron que haber salido de algunos animales. Entonces hubo derramamiento de sangre para vestirlos. ¿Cuántos saben que cuando nosotros nacemos de nuevo, nos visten de vestiduras blancas, pero no se miran? Pero sí nos indican que no debemos de caminar con las vestiduras manchadas. ¿Se acuerda el mensaje a la iglesia de Sardis? Tengo unos pocos, porque siempre son pocos, los que no han manchado sus vestiduras. Entonces usted y yo tenemos que estar muy pendientes de no manchar las vestiduras con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que actuamos. Entonces note usted que Adán y Eva, ellos no estaban en el programa de la iglesia como lo estamos nosotros. Dios trabajó con ellos y hallaron favor porque merecían ellos que Dios hiciera algo por ellos. No, incluso los echó del huerto. Puso querubines para guardar la entrada hacia el árbol de la vida, para que no se eternizaran con pecado. Pero el Señor los vistió. Entonces note que hubo un derramamiento de sangre como preanunciando al futuro que iba a haber un cordero, al que se le llamó el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él derramó su sangre preciosa para nuestra salvación. Es interesante que el Señor entonces no solamente les proveyó una esperanza de un Salvador desde Génesis 3:15, sino que también los vistió. Ahora, yo me quiero concentrar en el tiempo que me queda en un hombre que vivió una época demasiado difícil, pero que se parece a la época que estamos viviendo. Usted nota que 1 Corintios 10 dice que lo que aconteció al pueblo de Israel es una sombra para los que hemos de alcanzar el final de los tiempos. Es una figura. Entonces nosotros deberíamos de estudiar mucho de lo que le pasó al pueblo de Israel, porque nos va a traer luz de lo que nos puede pasar a nosotros, como una sombra. Pero note usted que en Génesis capítulo 6 no voy a hablar de los Nefilim, ni voy a hablar de los Giborim, ni voy a hablar de las Bat Adam, ni voy a hablar de los Ben Elohim. Por lo menos ahí hay 4 razas paralelas. No voy a hablar de eso. Pero sí quiero que usted se dé cuenta que en medio de esas razas paralelas, en medio de lo que el mismo Señor en su discurso escatológico en Mateo 24 dice, que la parusía va a ser como en los tiempos de Noé. ¿Lo ha leído? ¿O quiere leerlo?
Leámoslo porque de repente es importante que usted lo vea claramente. Mateo 24:37 dice, porque, bueno, leamos el 36 porque es muy importante. Dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Qué día? La parucía del Señor. ¿Usted está esperando la parucía del Señor? ¿De verdad la está esperando? Bueno, dime cómo vives y te diré si la estás esperando. No hay para dónde, ¿verdad? Porque si vivimos como que no va a venir, entonces no la estamos amando, ni la estamos esperando. Y la parucía es la venida del Señor. Y entonces dice el Señor en el verso 37, y toma mucha relevancia porque es Jesús el que está hablando aquí. Le llaman el discurso escatológico de Cristo. Y entonces dice, porque como en los días de Noé, entiéndase Génesis 6, Génesis 7, Génesis 8, porque como en los días de Noé, así será la parucía o la venida del Hijo del Hombre. Entonces necesitamos saber cómo eran los días de Noé. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, si volvemos al capítulo 6 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que en medio de situaciones tan difíciles, porque hermanos, solo le quiero decir que aunque muchos tienen duda quiénes eran los Ben Elohim o los hijos de Dios, los tradicionales dicen que eran los setitas, es decir, los que vienen de Set. Pero la respuesta fácil, decía el hermano Otto, esa no es. Los Ben Elohim, los hijos de Dios, se ven en diferentes partes de la Escritura. Usted los encuentra que esos hijos de Dios dice que cantaban cuando la tierra era fundada, ahí en Job. No le doy la cita, búsquela, si tiene interés. Pero ¿recuerda usted que hay unos ángeles que perdieron su vestidura? Lo dice Judas. Entonces es probable, no podemos estar completamente seguros, no voy a dogmatizar en eso, pero es muy probable que estos fueron los Ben Elohim que vinieron porque vieron que las hijas de Adán eran hermosas y teniendo relaciones con ellas engendraron hijos, y a estos hijos se les llamó Giborim. Muchos creen que los Giborim son los Nefilim. No, los Giborim son el resultado de esa incursión extraterrena con mujeres, hijas de Adán. Porque dice, y había Nefilim en la tierra antes y después que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres. Entonces los Nefilim ya eran una raza existente. Ahora, ¿quiénes serán los Nefilim? Lo que yo quiero que usted note es que en los días de Noé había incursiones extraterrenas. ¿Estarán habiendo hoy incursiones extraterrenas? ¿O solo aquí adelante están bien versados en la doctrina? Los demás están así, ¿será o no será? ¿O vinieron algo cansaditos ustedes, verdad? Pero, hermanos amados, deben haber ya muchas incursiones extraterrenas. Porque estamos viviendo como en los días de Noé. Porque la parucía está más cerca que nunca. Mire, yo no lo puedo convencer a usted de eso, sino el Espíritu Santo que usted tiene adentro, que le está diciendo, mira, prepárate, arréglate, cambia, conságrate. No sé si esas son las palabras que el Espíritu Santo le está llevando a usted. Porque ya vengo pronto. Gloria a Dios, aleluya. Por eso nos dieron Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y acuérdense que el Espíritu Santo es el autor, es el que Dios usó
para inspirar a los hombres que escribieron, según Pedro. Sopló en ellos. Quiere decir que el Espíritu Santo conoce la palabra inspirada, siendo Dios y siendo el instrumento que Dios usó. Conoce todos los misterios de Dios y conoce la palabra que nosotros leemos. Entonces, ¿quién mejor para nosotros que Él sea nuestro maestro? Y es un maestro infalible. Si usted, a la luz de lo que el Espíritu Santo le muestra a través de la palabra, pero para eso tiene que leerla, tiene que meditar en ella, tiene que hablarle al Señor, le tiene que confirmar, tiene que dedicar tiempo para que la palabra y el Espíritu Santo por medio de la palabra le dé testimonio a usted, incluso para identificar quién habla de parte de Dios y quién no. Dice amén. Entonces, en medio de esa situación, no sé cómo llamarla, pero si usted tuviera encuentros con seres extraterrenos, ¿cómo andaría usted? ¿Se puso a pensar en eso? Hay muchas historias sobre Nefilín que ahora llenan las redes, hermano. Pero hay que tener cuidado cuáles son las fuentes, porque muchos leen más el libro de Enoc que la Biblia, porque el libro de Enoc nos habla mucho acerca de estos personajes. Pero recuérdese, el libro de Enoc no está en la inspiración. Pueden ser referencias, pero ¿será que estos Nefilim realmente comían hombres? ¿Bebían sangre? Es que, ¿qué dice Mateo? Volvamos otra vez a Mateo, por favor. Capítulo 24, verso 37 fue el que leímos, ¿verdad? Y en el 38 dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Eso no es malo. Yo sé que algunos se pasan y por eso se ponen hermosos, puros osos. Pero no estaba hablando de comer y beber normal. ¿Sí o no? Porque lo están viendo que estaban comiendo y bebiendo. La cosa es que estaban comiendo y que estaban bebiendo. ¿Y qué más dice? Casándose, pero eran casamientos mixtos, en contra de la voluntad de Dios, de seres no de la tierra, con mujeres de la tierra. ¿Aló? ¿Qué más dice? Y dándose en matrimonio. Obviamente no eran matrimonios normales. ¿Me está entendiendo? Entonces, si la parucía del Hijo de Dios va a ser como los días de Noé, es un tiempo sumamente peligroso, hermano. Y como dice también que va a ser como en los días de Lot, o como en los días de Sodoma y Gomorra, ahí viene aparejado otro gran problema en cuanto a la moralidad, que es abominación para el Señor, que usted más o menos se ubica de qué estoy hablando, ¿verdad? Porque de ahí viene el término sodomía. Bueno, estamos viviendo esos tiempos donde se están legalizando estas cosas y donde todo se ve muy normal en otros países. Pero a mí me sigue chocando ver de la mano a dos hombres, o ver de la mano a dos mujeres, o besándose. Y hay ambientes al aire libre donde esto está totalmente libre. ¿Me entiende? Pero en medio de esa situación que estamos viendo, que nosotros podemos estar viviendo hoy, un hombre halló gracia delante de Dios. Y lo leemos en el capítulo 6, verso 8. Dice:
El 7 leamos desde el 6 para hacer un buen contexto. Dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. A mí me llama mucho la atención que aquí en el verso 6, cuando se traduce hombre, se usa la palabra Adán. La palabra Adán, que se traduce hombre. Y el Señor dijo, verso 7: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé. Y ahí entramos de lleno en el tema. Aquellos que hayan gracia delante de Dios en tiempos cercanos a grandes juicios. Y nosotros estamos conscientes que la tierra está viviendo tiempos en los cuales hasta los científicos ateos indican que la tierra está por enfrentar cosas muy fuertes. Ni siquiera asisten a la iglesia estos científicos. Y nosotros más que nunca, con Espíritu Santo adentro, debemos de entender lo que viene sobre la tierra. Indudablemente, cuando se oye un mensaje así, o la gente agarra temor, o la gente no lo cree. Y normalmente dentro de los cristianos prefieren mejor mantenerse como que aquí no está pasando nada. Y por eso nuestra vida no cambia. Y por eso nuestras prioridades no cambian. Seguimos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos hace 20 años, 10 años, 5 años. Y tenemos que entender que si en algún punto viene el Señor, cada vez nos estamos acercando más y nos estamos acercando más y nos estamos acercando a más. ¿Qué calidad de vida, qué calidad de personas nosotros deberíamos de ser? Eso es lo que nos tiene que hacer meditar continuamente y preguntarnos si nosotros también, como Noé, estamos hallando gracia. Dice: mas halló gracia, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Vamos a estar viendo varios personajes que hallaron gracia delante del Señor, para ver si nosotros podemos apropiar para nosotros esa gracia delante del Señor. En primer lugar, Noé era setita. Este sí era setita, venía de Set. Adán, Set, y dice la Biblia que era, ¿qué número en su genealogía desde Adán era Noé? Yo creo que todos iban a decir. Va, pues se la pongo más fácil. Enoc, de Adán para adelante, dice la Biblia qué número era en su genealogía. ¿Ah? Diga fuerte porque no lo oigo. El séptimo, ¿verdad? ¿Y Noé? El 10º. Y el número 7 es el número de Dios, es el número completo. Por eso Enoc caminó con Dios y le agradó. También él halló gracia delante de Dios, pero hoy no vamos a hablar de Enoc. ¿Sí? ¿Y el Señor qué hizo? Se lo llevó. Pero Noé halló gracia delante de Dios porque venían juicios de tal magnitud que iba a desaparecer todo lo que respiraba. Y 10 en la Biblia es número de prueba total. O sea que Noé, usted sabe, Enoc fue salvado de los juicios. ¿De qué manera? Mire cómo desde el Génesis se pintan, se dibujan las doctrinas del Nuevo Testamento. Enoc caminó con Dios por 300 años, agradó a Dios y se lo llevaron antes de los juicios. ¿Cuántos quieren ser llevados antes de los juicios? Por supuesto, todos. Solo los masoquistas se quieren quedar. Pero la pregunta es, no es solo deseo de irnos.
La meditación nuestra todos los días, que el Señor nos permita vivir, porque desde que amanece, usted no sabe si va a llegar al anochecer. Y cuando anochece y se acuesta y se duerme, no sabe si se va a levantar. No le estoy hablando de una manera negativa y para que usted se vaya mal, se sienta mal, pero es una realidad. Amén. Entonces nosotros tenemos que acostarnos bien y levantarnos bien, en comunión con el Señor. Ahora, ¿será que me vino esa pregunta anoche? ¿Será que Noé conoció a Enoc, su tatarabuelo? ¿Cómo lo podríamos averiguar? Bueno, a través de lo que la Biblia dice. Hice mis números y cuando nace Enoc, hacía 62 años que había muerto. Mejor, no, que se lo habían llevado porque él no murió. Enoc, o sea que no lo conoció, pero sí conoció a su abuelo Matusalén, que vivió 969 años. ¿Y cree usted que el conocer a su abuelo Matusalén y a su padre Lamec le ayudó a Noé para hallar gracia delante de Dios? Sin duda le tuvieron que haber trasladado algo de parte de Dios. De ahí la importancia. A ver, pónganse de pie aquí si se animan los abuelos y las abuelas. Pónganse de pie. Quiero ver cuántos abuelos y cuántas abuelas hay. Hay un buen número de abuelos y abuelas. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios por los abuelos y las abuelas. El hermano Raulito nos envió un video para cuidar de nuestros abuelitos, ¿verdad? Porque así como abundan aquí en Betel los abuelos y las abuelas, la pregunta que uno se hace entre paréntesis, ¿estarán siendo amados los abuelos y las abuelas por sus hijos y por sus nietos? Esperamos que sí, ¿verdad? Pero la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cómo ha influido usted como abuelo o abuelita con sus hijos y sus nietos? Para que ellos hallen gracia delante de Dios en un tiempo tan convulsionado como el que ya vivimos y se espera que vendrá. ¿Sabe usted que hace muchos años en Europa, por solo la posibilidad de un ataque nuclear, muchos europeos, jóvenes europeos, dejaron de tener hijos? A tal punto que casi la mayoría de naciones europeas tienen una tasa de natalidad negativa. Y ha sido la inmigración africana y probablemente asiática la que está llenando esos países, de tal manera que se espera que en unos 20 años ya no haya mucha gente blanca como han sido los europeos, porque se van a ir muriendo y no dejaron hijos, solo por la amenaza de un ataque nuclear. Y cuando ven que coquetean con los grandes cohetes transatlánticos, Estados Unidos, Rusia, China y los otros que tienen ese tipo de armas como Corea del Norte, pues menos quieren tener hijos. Yo me alegro que aquí en Guatemala todavía están teniendo hijos los hermanos. Gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos o nuestros nietos puedan hallar gracia delante del Señor? Y note usted cómo era Noé. Y uno se pregunta, ¿será que eso lo vio Noé en sus ancestros? El viernes hablamos de echar fuera ancestros, porque Ruth traía unos ancestros bien feitos, pero también ella halló gracia delante de Dios. Ya hablaremos de eso.
Pero en el verso 9 dice, estas son las generaciones, 6:9, de Noé. No era un hombre justo. Esa palabra se puede también traducir recto. ¿Usted cree que todos los nacidos de nuevo son rectos? Yo no sé si vine sordo hoy. Qué triste, ¿verdad? Nosotros que tenemos Espíritu Santo adentro, deberíamos de ser siempre rectos. Porque estos que tuvieron el Espíritu Santo afuera, eran rectos. Íntegro. ¿Se puede traducir eso? Integridad. ¿Será que los estudiantes, cuando van a los exámenes, son íntegros? Yo no sé cómo fueron los exámenes en forma virtual, por las clases virtuales de los últimos años, y si por ser de esa manera se podía hacer más fácil no ser íntegro. No lo sé. Al fin y al cabo, el estudiante es el que se hace daño, porque no es asunto de pasar, es asunto de saber, porque eso le va a servir en su carrera. Pero note usted que Noé dice que era justo, derecho, dice. Eso lo usan mucho. No sé, vos tenés que ser derecho. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Que hay que ser recto, que hay que portarse bien. ¿Cómo hacemos, hermanos amados, para llevar la integridad, la justicia, el ser derechos, el ser rectos a los negocios, a los trabajos, a la iglesia? Pero Noé, en medio de las circunstancias que estaba viviendo, era recto. Y el Espíritu Santo no lo tenía adentro. Entonces, solo usted y yo podemos chequear nuestro propio corazón para ver si estamos siendo rectos. De hecho, a usted y a mí se supone que nos cambiaron naturaleza, ¿no? Y nos llaman hijos de Dios porque nuestra genética ahora viene de arriba, nacidos de arriba, nacidos de lo alto. Entonces, tenemos que actuar de la manera como se espera que un hijo y una hija de Dios actúen. Hermanos, hay que dejar de mentir, porque la mentira es una buena forma de evitarse clavos o problemas. ¿Y por qué vino tarde? Y ahí va la mentirita. No, seamos honestos. ¿Cuántos hijos le mienten a sus papás para evitar problemas? ¿A dónde fueron y por qué llegaron tarde? Aquí en Betel no hay ningún hijo que mienta, ¿verdad? ¿Qué dicen los padres? Ojalá. Entonces note que era justo, pero luego dice perfecto. Estamos viendo por qué Noé halló gracia delante de Dios. Y es porque era perfecto entre sus contemporáneos. Dice, fue perfecto, Reina Valera, justo, perfecto, entre sus generaciones. A ver, si venía una raza foránea, extraterrena, traería otros genes diferentes a los hombres. Y se mezcló con mujeres. ¿Qué hubo ahí? Una contaminación genética. No sé si lo digo o no lo digo, pero me voy a arriesgar. Pero ¿no es eso lo que los llamados extraterrestres, que usted va a decir que son demonios, porque esa es la forma más fácil de nombrarlos, y ahí se queda todo?
¿Han venido a hacer experimentos de ese tipo? Eso se oye desde hace mucho tiempo. Mucha gente que ha sido abducida. Ay, hermano, ¿y usted cree en eso? Por eso le digo, me estoy arriesgando. Pero cuando el río suena, es porque piedras trae. ¿No será que esos experimentos están causando también cruces genéticos? ¿Aló? Bueno, ya el hombre está intentando hacer eso con la tecnología que tiene. Acuérdese usted que ellos van muy avanzados con la tecnología y nos sorprendemos lo que están haciendo con los robots. Pero también deben haber muchos experimentos ya genéticos de los que no tenemos conocimientos. Cuando dice perfecto en sus generaciones, es porque se había mantenido intacto. Esa es la idea del hebreo, intacto. No había caído en ese tipo de contaminaciones, porque, hermano amado, Génesis 6 lo que habla es de una contaminación horrenda que hizo que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre. ¿Me está entendiendo? Quiere decir que si Noé se pudo mantener intacto, nosotros también. Dice amén. Otra cosa donde, a ver qué piensa usted. De repente es su último día en Betel. Pero yo le aconsejo algo, si tiene dudas, pregúnteme. O pregunte a los hermanos que usted conoce acá que enseñan. Y si ellos no pueden contestar, me van a avisar a mí. Pero pregunte antes de sacar conclusiones. Pero usted sabe que los mismos espíritus pueden tener relaciones con mujeres y que engendran. Uy, va a decir usted. Porque se abren unas puertas de contaminación terribles. Entonces, estamos viviendo en un tiempo donde también la maldad está subiendo de nivel de una manera terrible. La vida no es importante, la vida humana en estos tiempos. Y usted puede notar que en los días de Noé dice que había mucha violencia. Léaselo ahí en Génesis. El Señor lo que miraba, verso 13 dice, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí. Porque la tierra está llena de ¿qué? Violencia. Yo ahora que estuve fuera de Guatemala miraba noticias. Y hermano, ¿cómo han aumentado las balaceras en todos lados? Balaceras aquí, balaceras allá, balaceras por aquí, balaceras por allá. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? La violencia, en lugar de bajar, sube, 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 sube. Leía un informe que en México ha muerto 500,000 de personas desde que el ejército se decidió a atacar el narcotráfico. Han muerto 500,000 de personas. Eso es terrible. 28 muertos en México por cada 100,000 habitantes. Eso indica que la violencia está subiendo de una manera terrible. Una de las cosas que me llama la atención a mí es, para los que quieren estudiar un poquito más, es que cuando habla en el verso 8 que Noé dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, varón justo. Ahí se utiliza en algunos léxicos hebreos aparece la palabra Ish y en otros aparece la palabra Enosh, pero ambos se traducen hombre. Lo que a mí me llama la atención es que no aparece la palabra Adán. Como que dentro de los Adán aparecían los Enosh. Nota usted que en la versión Reina Valera dice Noé, varón, no se le menciona como hombre.
sino varón. Y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Como que el varón se aparta en el griego son los antropos, antropología, de los hombres que no quieren nada con Dios, como los Adán que cayeron. Y como que el Señor de ahí saca, como que saca remanentes. Y precisamente era Noé un Enosh, perfecto en sus genes, en sus generaciones. ¿Sabe usted que hoy los padres tenemos más responsabilidad de cuidar a nuestras hijas por la contaminación que hay? Usted va a decir, hermano, ¿y cómo las vamos a cuidar si al fin y al cabo ya son mayores de edad y esto y lo otro? Por ese tipo de incursiones donde la genética se trata de trastocar, las generaciones trastocadas. Ahora, ¿usted cree que el Espíritu Santo está interesado en que nosotros nos apartemos de esas cosas? Entonces el Espíritu Santo se va a interesar también en lo que vemos en la televisión. Porque vaya si no hay contenido que hace proclive todas estas cosas para presentarlas como normales. ¿Sí o no? Como que es parte ya de la cultura del siglo XXI. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Y que nosotros podamos realmente cuidar, orar. Hoy más que nunca los padres necesitamos interceder porque nuestros hijos, nuestros nietos tengan una generación que halle gracia delante de Dios, que es lo más importante que nos interesa a nosotros. ¿Y el verso cómo termina? En el verso 9, el tiempo se me fue casi. Vamos a chequear cómo vamos. Gloria a Dios, dice amén. ¿Cómo dice la parte final del verso? ¿Lo logra ver usted? Con Dios caminó Noé. ¿Cómo dice su versión? Noé andaba con Dios. Ese andar es conducta. ¿Usted se imagina lo que significa andar con Dios? Que es 3 veces santo. Para poder andar con Dios tenemos nosotros que buscar la santidad también. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y entonces, si uno como pecador quiere caminar con Dios, lo que va a hacer el Señor primero es disciplinarte. Si eres hijo, te va a disciplinar. Pero Noé anduvo con Dios y nos damos cuenta nosotros, hermano amado, que recibe instrucciones porque halló gracia delante de Dios para salvarse él y toda su familia. Démenos 5 o 10 minutos y terminamos. Dice, y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, note, los que hayan gracia delante de Dios, Dios les revela lo que va a hacer. He decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés y harás el arca con compartimientos y la calafatearás, dice, por dentro y por fuera con brea. Qué interesante que Dios diseñó un arca con dimensiones muy llamativas. Tenía 300 codos de largo. ¿Usted cree que en los números en la Biblia hay algo que sacar? La numerología bíblica es importante. Qué casualidad que el perímetro del tabernáculo de Moisés también es 300. El número 300 en la Biblia, ¿se recuerda usted
que se habla de un remanente de 300 hombres que salieron de 32,000, los 300 de Gedeón, los 300 ambidiestros soldados de David. Entonces, ¿de qué hablará 300? Como que habla de remanente, como que habla de un grupo sacado dentro de los demás, como que la longitud del arca iba a ser exclusivamente para un remanente, y así fue. Ese remanente solo fueron 8. Luego el arca tenía 50 codos de ancho. ¿Sabe usted que en Kentucky a alguien se le ocurrió hacer un arca con las medidas exactas de la Biblia? ¿Sí? Algunos de ustedes conocen al hermano Esaú Rodríguez. En uno de sus viajes de trabajo logró llegar a Kentucky, me mandó las fotos, y el arca tiene 15 metros de altura. Aquí a la altura de la cumbrera son como 11 metros, por ahí. Añádale 4 metros más y esa es la altura del arca. 155 metros de largo. Sería el equivalente, dándole a cada codo 50 centímetros. Y como 25 metros de ancho. Y son más de 7,000 y pico de metros cúbicos. Porque muchos dicen, ese barquito no cabían todos los animales. Y note que el Señor le dijo, haz compartimientos, haz esto y lo otro. Pero ¿de qué nos hablará el 50 en la Biblia? ¿De qué nos habla el 50 en la Biblia? ¿Qué encontramos nosotros? Nos habla de unidad. Nos habla de jubileo. ¿Cuántos saben que los jubileos son 50 años? Nos habla de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Entonces el Señor no solo iba a salvar, en el diseño mismo del arca nosotros podemos ver eso, a aquellos que iban a ser un remanente, y que es tipo de lo que nosotros estamos esperando, aunque nosotros no vamos a ser salvados en los juicios como Noé, sino salvados de los juicios, si nosotros anhelamos ser novia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero indudablemente, aún hasta en el diseño, el Señor nos está hablando y nos está diciendo, mira, tienes que ser de un remanente. Tienes que ser de aquellos que fueron entresacados de mi pueblo, porque la novia, la iglesia novia va a ser entresacada del pueblo de Dios. Aún los que son salvos, pero que no dieron una estatura, no se consagraron, decidieron vivir como cristianos carnales, haciendo lo que querían, y van a entender estas cosas hasta cuando pasen a la tribulación, que no quisiéramos que nadie de nosotros tuviera que pasar, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien, calafateada, con brea, por dentro y por fuera, para que no entrara nada. ¿Se recuerda usted que a Moisés le calafatearon una arquilla, sus padres, para salvarlos del Nilo, de las corrientes del mundo? Porque Egipto es el mundo, ¿verdad? Y también calafatearon la arquilla, que es un trabajo que debemos hacer los padres con los hijos. Calafatear por dentro y por fuera es que usted se fije qué miran sus hijos en la tele. ¿Qué es lo que le están enseñando en el colegio? ¿Qué les están compartiendo los compañeritos? Eso es calafatear la arquilla para que el agua del mundo no se meta. En el caso de Noé, era para que no naufragara esa arca que el Señor había preparado para salvar al justo Noé y su familia. Halló gracia delante de Dios porque Noé hizo todo lo que el Señor le pidió. En este tiempo, pongamos atención a lo que el Señor nos pide y tratemos de obedecer lo que el Espíritu nos pide. Si tenemos duda, busquemos ayuda, consejería, ministración, para ver qué es lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Cree usted que el Señor todavía en estos tiempos pide profesiones?
Esos amenes más raquíticos. ¿Será que Dios comete el gran desafío de decirle a un profesional en lo más alto de su carrera que se salga de eso y le sirva? Usted dice amén conforme lo que usted cree. Claro que sí. Grandes empresarios haciendo mucho dinero y el Señor le dice, ok, ahora vas a ser pescador de hombres. ¿O será que Dios no está llamando a nadie en esta generación? No, pero es que yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Algunos dicen, hasta que yo logre esto, te voy a servir, Señor. ¿Y no será que por eso a veces hay tratos? Para aquel que Dios le está hablando. Le quiero recordar un consejo que me dio el hermano Otto hace muchos años. Y me dijo, si tienes llamado, Sergio, niégate al llamado. Así, si es de Dios, Él te va a meter. Pero si no es de Dios, vas a evitar un fracaso. Pero al ratito me dice, pero niégate, no te niegues mucho. Ay, Dios. Porque si te niegas mucho, el Señor te va a golpear. Dije yo, ¿cómo saber? Y le soy honesto. Yo me negué 13 años. Siempre servía al Señor, pero el Señor tenía un llamado diferente. Así que el Señor en su misericordia, creo que hay gracia, y me metió. Cuando yo sentí estaba adentro. Y después estaba afuera. Pero el Señor tenía también planes. Aleluya. Por eso lo importante en todo lo que nosotros hacemos es el llamado. Pero Noé dice en el verso 22, lo leemos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. El tiempo se fue. Si nosotros creemos, estamos viviendo como en los días de Noé, pongamos las barbas en remojo. Empecemos a preguntarle a Dios qué quiere de nosotros. Yo le he estado diciendo mucho a usted que el Señor lo compró por precio. Usted ya no le pertenece a Él. Entonces sus planes tampoco le pertenecen a usted. Usted pregúntele al Señor cada vez que tenga planes. Señor, ¿y tú estás en esto? Y no se invente las respuestas, espere que Dios se las dé. A veces va a llegar alguien, pero acuérdese que en boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Algunos van a ir con palabras que no vienen de Dios, usted las va a discernir. Otros van a llegar con palabras que son de Dios. A veces las cosas vienen por un llamado de otro ministro. Entonces cuando te llamen, no digas no tengo tiempo, no puedo, eso no es para mí. Porque pudiera ser que ese llamado que Dios te está haciendo, como el tiempo es corto, ya no te permita agradar a Dios en todo lo que Él te está pidiendo. Por eso halló gracia Noé en medio de una situación tan difícil delante de Dios. ¿Y cuántos de ustedes, pónganse de pie, hermanos amados, en esta mañana quisieran tener gracia, hallar gracia? La última frase que yo le comparto está que el Señor me decía, para hallar gracia hay que buscarla. Porque Noé halló porque la buscó. ¿Será que tú en esta mañana quieres hallar gracia delante de Dios? ¿Por qué no te vienes al frente y oramos juntos? Todo aquel que quiera hallar gracia delante de Dios. Todo aquel que en su corazón sabe que hay cosas que tiene que arreglar y que en esta mañana quiere hallar gracia delante de Dios.
El Nuevo Testamento, mientras usted va pasando, dice que va a haber una gracia que va a venir cuando el Señor se manifieste. Aún ahí en su parusía, la Escritura nos indica la gracia que vendrá cuando el Señor sea manifestado. ¿Por qué no pedirle al Señor esta mañana su gracia? Todo aquel que le pide gracia a Dios es porque reconoce que por sí mismo no puede hacer las cosas. Es aquel que reconoce que no es su suficiencia humana, ni su conocimiento, ni su experiencia, sino que es buscar el favor inmerecido del Señor. Que en esta mañana, delante de la presencia del Señor, tú le puedas decir: Señor, yo anhelo hallar gracia delante de ti, en esto, en aquello. Puede ser que estés necesitando gracia de Dios en tu familia, gracia de Dios en tu trabajo, gracia de Dios en aquello a lo cual tú has sido llamado a servir, gracia de Dios con tus hijos, gracia de Dios con tus nietos. Deja que el Espíritu Santo te guíe en este momento, pero con todo tu corazón dile: Señor, aún me falta, aún hay cosas que no te agradan, pero yo en esta mañana busco tu gracia sobre mi vida. Sé que por medio de tu gracia soy salvo. Es una verdad que creo con todo mi corazón. Pero en los tiempos que estoy viviendo, y tú los conoces, tú sabes lo que estás viviendo. Tal vez estás viviendo enfermedad. Tal vez estás meditando si es enfermedad sana o no sana. Tú le puedes pedir con todo tu corazón al Señor: Señor, dame gracia hoy en medio de esta enfermedad. Dame gracia, Señor, tu gracia. Que yo halle gracia delante de ti en esta situación, y tú dile cuál es. Él es tu Padre. Te tomó por hijo cuando naciste de arriba. Y como hijo puedes venir a solicitarle gracia. Gracia en tu vida. La gracia de Dios nos puede servir para encontrar un trabajo si no lo tenemos. Su gracia nos puede servir para todo. Para restaurar un matrimonio que está al punto de la debacle. Solo su gracia. Y así como Noé anhela ser recto, anhela ser íntegro, íntegra en todas las cosas, y verás como su gracia te abrirá los caminos, te abrirá las puertas, te llevará a la consagración, porque es por su gracia que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Oh, sí, Señor, mira tu pueblo, Padre. Mira, Señor, a cada uno según su necesidad, y que podamos hallar gracia en el tiempo que todavía estaremos en la tierra, para vivir agradándote, para ser Enocs, llevados antes de los juicios que vienen. Te lo suplicamos en esta hora, Padre. Ministramos, oramos por cada familia. Oramos, Señor, por las necesidades que tú conoces.
Oramos para que las enfermedades sanen conforme a tu plan, conforme a lo que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Oramos por provisión, Señor, para el que no la tiene. Oramos por el que está desanimado, Señor, por cualquier circunstancia, para que ahí donde se encuentre tú lo fortalezcas. Tu Santo Espíritu traiga una palabra que lo levante, o que la levante, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias. Levante sus manos y nos despedimos cantando al Señor. Oh, Padre, ministra a tu pueblo en esta hora, Señor Jesús. Oh, Rababashanda. ¿Qué soy yo? Gracias para que me visite y te acuerdes de mí, Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, Dios, me abrazó. Gracias, Y mi vida perdonó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? Oh, ¿qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida perdonó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Oh, tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ahora llévanos, Señor, con paz
Llévanos con bendición. Que a donde vayamos busquemos tu gracia, delante de ti, delante de los hombres. Guarda nuestro caminar, para que también de nosotros se diga que cada uno caminó con Dios, agradó a Dios y por eso Dios se lo llevó. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Bendiciones. Salúdense unos a otros. Ahora es cuando usted puede dedicar tiempo para hablar los unos con los otros. Bendiciones.